predicarle la palabra de Dios porque la palabra de Dios le va a dar fe. Hay gente que está aquí sentada que necesita fe. Necesita fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesita fe. Y para poder recibir un milagro de Dios, para poder recibir algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, necesita fe. Y por eso quiero hablarle de la palabra de Dios, y porque la palabra es la que le va a dar fe. Fe. Las dos chicas de allá atrás, si no es mucha molestia, ¿se pueden sentar acá adelante? Sin vergüenza, ustedes, tranquilas, sí. No se hagan tan lejos, es que me da un poquito de... Tranquilas, sin vergüenza, tranquilas. Bueno, ok, quédense ahí, está bien. Está bien, ok, quédense allí. Igual allá les va a llegar. Vale. Gloria a Dios. Entonces, ¿tienen Biblia? ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? Entonces, alguien por favor vaya ahí y les colabora. Quiero que lean la palabra de Dios conmigo, que es la que va a hacer algo importante. Voy a hablar de lo que es la duda, el temor, la incredulidad y la fe. La duda, el temor, la incredulidad y la fe. Voy a hablar de esto. Hay cosas que el Espíritu Santo me habló ahora aquí y me dijo: hay personas aquí que no pueden recibir ni siquiera mi presencia porque están en temor, porque están en incredulidad y porque dudan. Y necesitan fe, necesitan la fe de Dios. Entonces quiero hablarle y quiero enseñarle específicamente qué es la duda, por qué la duda produce o se deriva por dos caminos: uno el temor y otro la incredulidad, y aquello te hace perder la bendición de Dios. Quiero irme al libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. Le voy a decir de dónde viene la duda. La duda no es de Dios. Y si la duda no es de Dios, ¿de quién es la duda? Alguien que me lo diga fuerte, por favor. De Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre del Señor Jesucristo. La duda no es de Dios. La duda es de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira y el padre del engaño. Y por cuanto Él es el padre de la mentira y del engaño, Él quiere meternos y meternos a nuestras vidas mentiras y engaños y dudas. Y por eso tiene al mundo hoy en día, como nosotros lo conocemos, la sociedad la tiene metida en duda, en incredulidad, en engaño, y el mundo está perdido. Y va de mal en peor. Si usted es de los que cree que dice que la sociedad va a mejorar como sociedad, le voy a quitar esa idea de una vez, le digo, no va a suceder. La sociedad se va a degradar cada vez más y más. Solamente van a ser preservados, guardados aquellos que estén en Cristo Jesús, la salvación, el camino, la verdad y la vida. Todos los demás van a perecer eternamente. Entonces, hoy en el nombre del Señor Jesucristo quiero darle a entender esto, porque usted va a entender que muchas veces su vida ha estado aprisionada, encadenada por la duda de Satanás, por la incredulidad. Y por eso vienen malas situaciones a su vida, porque Él no nos deja creer. A Dios no lo conmueve sus lágrimas. A Dios no lo conmueve si usted grita, llora, se tira o patalea en el suelo. A Dios lo conmueve su fe. Dios necesita fe. Fe. Y le voy a explicar qué es la fe al detalle, para que usted tenga una idea clara de qué es la fe. Porque mucha gente dice fe es creer, pero déjeme decirle, no es un significado
concreto, pleno de lo que es fe. Ok, entonces capítulo 3 de Génesis. Este es el capítulo donde Satanás se le presenta a Adán y Eva en forma de una serpiente. Entonces usted quizás esta historia la ha escuchado muchas veces, a lo mejor nunca la ha leído en su vida, pero la ha escuchado muchas veces por boca de otras personas. Ay, sí, vino como una serpiente y engañó a Eva y tal. Yo quiero centrarle su atención en una declaración de la serpiente. Voy a leer desde el verso 1, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había creado. Y la serpiente dijo a la mujer, escuche, Satanás tomó en forma de una serpiente. Si usted entiende o ha visto en un programa educativo de Animal Planet, Discovery Channel o algo así parecido de la naturaleza, usted ha visto que la serpiente es un animal astuto. La serpiente, cuando va a cazar, tiene tanta astucia que la presa no se da cuenta cuando ella ya la tiene. O sea, cuando la presa se da cuenta de ella cuando ya está en la boca de la serpiente, porque es extremadamente sigilosa, extremadamente venenosa. Y por eso la Biblia asemeja a Satanás como una serpiente, porque de la misma manera que la serpiente es sigilosa, venenosa y ataca a la gente, lo mismo lo hace Satanás. Usted no lo ve venir. No crea que el diablo se le va a aparecer con cuernos y con cola y le va a decir, sí, yo soy el diablo. Olvídese, él no se va a dejar ver. Por eso el mundo está sumido en tinieblas. ¿Por qué? Porque no lo han visto. Él lo tiene de una manera astuta, sumido en tinieblas. Entonces dice el verso: y la serpiente era más astuta que todos los animales que el Señor había creado. Y dice, y dijo la serpiente a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Fíjese, escuche esta declaración, lo pongo en el contexto de este pasaje. Dios crea a Adán y crea a Eva y les dice, todo esto es vuestro, les doy para que gobiernen la creación, pero solamente les doy un mandamiento: de este árbol del conocimiento del bien y del mal no lo toquen. Era lo único, la única instrucción que Dios les había dado. Y entonces ellos dijeron, amén, está bien, Señor, ok. Entonces viene la serpiente con esta declaración y le dice, Eva, con que Dios te ha dicho. Escuche, la palabra con que es una palabra que siembra engaño. Es como que yo le diga a usted, que siembra duda, perdón. Es como que yo le diga a usted, su padre le ha dicho a usted que usted va a recibir un dinero la semana que viene. Y entonces usted me lo cuenta a mí. Y entonces yo le digo, ah, sí, y verdad, con que tu padre te ha dicho eso. Fíjese mi expresión, ¿una expresión de qué? De duda. Estoy poniendo en duda lo que tu papá te dijo. Entonces, Satanás lo primero que hace es poner en duda la palabra de Dios sobre tu vida. Fíjese, después de que la duda entra al corazón de Eva, él siembra un engaño. Y entonces el corazón de Eva se pervierte y ya no cree la verdad de Dios, sino que cree la mentira del diablo. Y todo lo que tú creas, esa será tu realidad. Si tú crees en la pobreza será tu realidad. Si tú crees en la miseria, será tu realidad. En la enfermedad, será tu realidad. En la derrota, será tu realidad. Entonces, le dice, con que Dios te ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente le dijo, escuche, la duda ya está sembrada. Y la serpiente le dijo, ciertamente que no moriréis. Ahí viene la ¿qué? La mentira. Y la serpiente le dijo,
ciertamente no moriréis, cambió. Primero le sembró la duda. La duda permitió a Eva que le fuera cambiada la verdad de Dios por una mentira. Y luego él le agrega el engaño. Escuche. Ciertamente no moriréis, verso 5. Pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Wow, mire qué mentira tan grande les metió. Como decimos en nuestros países latinos, le metieron gato por liebre. ¿A cuántos nos han engañado alguna vez? Se fue a comprar carne de res y salió con carne de caballo. Eso fue lo que hizo Satanás. Y eso es lo que él sigue haciendo hoy en día a la gente. Le cambió la verdad de Dios a Eva por culpa de una duda, una mentira y un engaño. Ay, por eso es que dice la Biblia, Satanás es ¿qué? Padre de mentira y de engaño. Padre de mentira y de engaño. Amados, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida en este momento? De labios para afuera sabemos que existe un Dios, pero de corazón para adentro no creemos en Él. No creemos. Porque si creyésemos en ese Dios, la manifestación de nuestra vida no sería la que es entonces. ¿Me puede entender? Entonces, hoy vamos a derribar todo engaño, toda mentira que viene del infierno, porque Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere posicionarte en una posición del cielo. Y no solamente hacer milagros en tu vida, sino hacer milagros en tu familia, en tus hijos, tus nietos, tus abuelos, tus papás, tus generaciones, tanto ascendentes como descendientes. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra duda en el idioma griego? Voy a estudiar 3 palabras que salen en los evangelios. Ahora le voy a dar las citas bíblicas. Entonces, la duda es el primer paso que le va a dar la apertura o le va a abrir la puerta a 2 cosas. Número 1, el temor. Y el resultado del temor en tu vida es paralizarte, te deja inmóvil. Número 2, a la incredulidad. Y el resultado de la incredulidad en tu vida es llevarte al infierno y privarte de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Fíjate si es astuto. Fíjate si es astuto. Astuto como el que más. Fíjate si es astuto. Eso es lo que va a hacer la duda. La duda te quita la fe. La duda te quita la esperanza. ¿Cuántas veces el temor no te está hablando? Te vas a morir. Te vas a quedar sin dinero. Te vas a morir de hambre. Y usted está, ¡ay, Dios mío! Se va a morir tu hijo. Le voy a meter un cáncer de estos que lo elimina en un mes. Esa es la voz del infierno. La voz del infierno te está hablando constantemente. ¿Qué es lo que vamos a creer? Yo he dicho, lo que tú creas, esa va a ser tu realidad. Si tú crees en esa voz, pues eso es lo que tú vas a vivir. Pero si hoy tú abres tu corazón y crees en la voz de Dios que está en su palabra, la realidad que tú tienes va a cambiar. Va a cambiar para bien. Porque dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para destruir las obras del diablo. Para esto. La primera palabra sale en Mateo 14. Váyase a la Biblia, Mateo capítulo 14, versículo 28. Esto es para mí, ¿verdad? ¿El vaso este? Está ahí, Mateo 14,
28. Quiero que siga la escritura para que usted se dé cuenta que es que yo no le estoy metiendo cuento. El Evangelio de Mateo 14, versículo 28. Aquí sucede algo muy especial. Los discípulos se suben en la barca. Le voy a poner el contexto de este pasaje, de este verso. Los discípulos se suben en la barca y se suben sin Jesús y empiezan a remar. Se van en la barca y empiezan a navegar por el mar de Galilea. Y Cristo les dice: no vayan, que yo luego los alcanzaré. Yo me imagino de ellos, bueno, ¿cómo nos alcanzará luego? Iba a acontecer algo glorioso en aquel momento. Y entonces los discípulos se fueron en la barca, los 12 discípulos de Cristo. Ok, ellos están ahí remando, navegando bien. Cuando dice, vamos a leerlo atrás, ese 4 versos, verso 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra. Esto quiere decir, estaba a muchos kilómetros. La barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, había una tormenta. Cuando esto dice la Biblia es que había una tormenta, eso les iba a hundir el barquito ese que tenían de pescadores. Y el viento les era contrario. Y dice, verso 25, y a la cuarta vigilia de la noche, esto es aproximadamente, creo que las 3 de la mañana, si no estoy mal, aproximadamente las 3 de la mañana. Y a la cuarta vigilia de la noche, o un poquito más tarde, Jesús vino a ellos andando por el mar. Escuche, Jesús vino a los discípulos andando por el mar como quien pisa este suelo firme. Jesús es Jesús, Jesús es Dios. Todo lo puede, es todopoderoso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Cristo hace un milagro tan extraordinario que rompe la ley de la gravedad y empieza a caminar por el mar como quien camina por un suelo firme y los alcanza. Va llegando donde ellos. Y luego dice, y los discípulos, verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Se asustaron. Escuchen, los discípulos, ay, ¿qué es esto? Se turbaron y decían, oye, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Wow, imagínense esta escena. Los discípulos están en la madrugada, hay una tormenta que les está sacudiendo la barca y ven a un Cristo que los está llegando, caminando por el mar. Lo primero que ellos hacen es asustarse y dicen, ¿esto qué es? Un fantasma. Y empezaron a gritar de miedo. Fíjese la escena. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tranquilos, tened ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Les dice. Respondiendo Pedro, le dijo, Señor, si tú eres, mándame a que yo vaya sobre ti en las aguas. En otras palabras, dame el poder para yo caminar sobre las aguas y ir a encontrarme contigo. Porque Cristo les está hablando más o menos de una distancia a 10 metros, 15 metros más o menos. Entonces Pedro le dice eso. Y Cristo le dice, versículo 29, ven. Y Pedro descendiendo, dice, descendiendo Pedro de la barca, en el versículo 29, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Verso 30, escuche, aquí es donde yo quiero que usted enfatizar la palabra. Pero ¿viendo quién? Pedro. Pero viendo la fuerza del viento, ¿tuvo qué? Miedo. Viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche, Pedro, hombre de poca fe, ya lo habías conseguido, habías dado más de 3 pasos en el agua. ¿Por qué dudaste? ¿Qué le hizo tener miedo a Pedro? La circunstancia, el mar, la tormenta. Tuvo miedo y empezó a hundirse.
Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con esto yo le muestro que la duda le da permiso o abre la puerta a que nos hundamos en el agua, cuando Cristo quiere que caminemos sobre el agua. La duda te destruye, la duda te abre la puerta de la perdición. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra que sale aquí dice en el original griego, ¿por qué dudaste? Es la palabra distazo o distazo con Z en España. Distazo. Esta palabra en el griego y significa vacilar, escucha el significado, vacilar en opinión entre dos pensamientos, duplicar, dudar. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Llegó un momento que se bajó de la barca, pero él empezó a ser dividido en su mente por dos pensamientos. Voy, no voy. Camino, no camino. ¿Cuántos nos pasa lo mismo? Eso es duda. Y cuando eso entró en el corazón de Pedro, automáticamente abrió, es como que una puerta se abrió en su corazón para que la tormenta lo engulla, para que el mar lo engulla. Entonces, Cristo le da un milagro a Pedro, que él camine sobre el mar como Cristo está caminando. Pero Pedro no logra hacer ese milagro completamente por la duda, porque dudó. De la misma manera Dios te dice hoy, si hoy tú quieres ver un milagro en tu vida, no puedes dudar, porque en el momento que tú dudes, el mar te engulle. No vas a ver el milagro, no lo podemos ver. Ya la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Primero quiero darle y aclararle esto, porque esto nos va a dar a nosotros un entendimiento y luego le voy a decir qué es fe. Y la fe va a venir sobre nuestra vida y va a podernos dar una plataforma o un suelo firme para que los milagros de Dios puedan producirse en mí. Así que si hoy has venido por tu milagro, está atento. Este fue un episodio, más tarde hubieron más episodios en donde Cristo tiene con sus discípulos, por ejemplo, en Mateo 17 del verso al 14 al 20, usted lo va a anotar porque no lo voy a leer, pero usted lo va a anotar. En Mateo 17 del verso al 14 al 20, viene un hombre que tenía un hijo, escuche, un hombre que tenía un hijo con un espíritu demoníaco que le provocaba una enfermedad. Yo hoy le voy a decir a usted, la enfermedad es consecuencia del pecado y la enfermedad no es de Dios, la enfermedad es del diablo. Dios nunca ha querido que el ser humano esté enfermo, nunca. Por eso la Biblia dice en Isaías 53 que Cristo, cuando fue crucificado, destruyó, se llevó todas las enfermedades. Entonces, hay quien cree de barbaridades, como que Dios le ha mandado una enfermedad. Qué cosa tan terrible e idea tan disparatada. Se lo digo de una vez, por si usted alguna vez ha pensado eso, quítesele ese cuento chino que le metieron en la cabeza, porque no es verdad. Dios no es un Dios que se divide o que está en división con él mismo. Si Cristo dijo, yo me llevo la enfermedad, eso es, y punto, no hay otra cosa. Amén. Entonces, en el verso de Mateo 17 del 14 al 20, a los discípulos le traen un hombre, viene un hombre con un niño enfermo, y era un espíritu de enfermedad. La Biblia dice, concretamente creo que en Lucas dice que era un espíritu de epilepsia. Ustedes conocen lo que es la epilepsia, ¿verdad? Se tira, le da convulsiones y si no le cogen la lengua se ahoga y se muere. Y es una enfermedad prácticamente, es una enfermedad neuronal, psiconeural, y es una enfermedad que no tiene cura. Los médicos no saben, Dios sí sabe, pero los médicos no saben.
Hay quien cree que la ciencia es todopoderosa. Déjeme bajarlo de ese autobús. La ciencia llega hasta un punto y hasta ahí llega, no más. Entonces, dice que este hombre le trae el enfermo a los discípulos y les dice: ayúdenme, mi hijo, hay un demonio que lo coge y lo tira al fuego, lo tira al agua y lo quiere matar, lo pone a convulsionar. Y dice que los discípulos llegaron y oraron por el joven, pero el joven no se sanó. ¿Qué pasó? Los discípulos oraron por el joven, pero el joven no se sanó. Entonces va corriendo un discípulo y busca a Cristo. Cristo no estaba en la cena en ese momento. Lo llamaron: maestro, maestro, ven, ayúdanos. Oramos por este joven y no se sanó. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Cristo? Generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Por qué dudaron? La misma palabra de la que estamos hablando ahora. ¿Por qué los discípulos no pudieron realizar ese milagro si Cristo les había dado el poder para que ellos lo realizaran? ¿Por qué? Porque dudaron. Porque dudaron. La duda te abre la puerta, vuelvo y lo digo, al fracaso, a la incredulidad, al temor, y el final de todo eso es que te hundes. Santiago capítulo 1, váyase a su Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 5. Libro de Santiago. Vamos a ver qué dice el apóstol Santiago. Santiago 1:5. Dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Verso 6, pero aquí viene la condición: pero pida con fe. Y luego dice: sin. Vuelve, tengo que leerlo otra vez. Pero pida con fe, sin dudar. Pida con fe, sin dudar. Y luego dice: porque el que duda es semejante a una ola del mar, que es impulsada por el viento, echada de un lado para otro. O sea, es arrastrado por cualquier cosa. Y dice: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Wow! Pida con fe, sin dudar. Pero si duda, no piense que usted va a recibir nada. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No piense que va a recibir nada. Duda. La palabra que sale ahí en Santiago para duda significa, es la palabra en griego diacrino, significa vacilar, titubear, dudar. Vacilar, titubear, dudar. Vacilar, titubear, dudar. Escuche, o sea que si yo vacilo entre las cosas que le pido a Dios, ¿será que recibiré algo? Por supuesto que no. No me va a dar ni una cajita de chicles. No me va a dar nada. Pero si yo tengo fe, logro tener la fe de Dios en mi vida, los milagros y el reino de Dios va a ser para mí. Voy a poder crecer en finanzas. Voy a poder crecer en salud si necesito salud. Voy a poder crecer en poder, en prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, ayúdame? Pero dentro de nuestro corazón estamos dudando. ¿Cuántas veces, amados? Por eso el cielo está callado. No hay respuesta. No hay respuesta para nada. ¿Por qué sucede esto? Hebreos 11:6. Ahora vámonos a ese verso. Vamos a leerlo completo. Yo lo he leído, pero yo se lo he dicho, pero se lo he dicho nada más la primera parte. Ahora lo vamos a leer completo.
Hebreos capítulo 11, versículo 6. Padre, gracias. Gloria es tu palabra, Señor. Dice así: y sin fe es imposible. Escuche, le voy a decir algo. La palabra imposible en la Biblia es una palabra que no está bien vista. O sea, en la palabra del Señor la palabra imposible no existe. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Porque Dios es todo posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero fíjense cómo la palabra sale en este verso y dice: pero sin fe es imposible. O sea, te veta, te sella totalmente, te anula. Sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Mire lo que dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador, remunerador de los que le buscan. Wow, mire lo que dice este verso. Si no tiene fe, imposible toda la ayuda que Dios le quiere dar para usted. Pero si usted se acerca a Dios y cree verdaderamente con fe que Él existe, entonces Él le va a remunerar su fe. Él le va a dar algo, la va a galardonar, un milagro, una obra poderosa, lo que usted esté necesitando en este tiempo. Fíjese. Entonces, nos han enseñado desde pequeñitos que Dios y que Dios, pero puros cuentos chinos. Que Dios nos han enseñado. Un Dios que está colgado, hay una imagen, un Cristo ahí todo, una imagen horrible. Pues déjeme decirle que ese no es el Dios al que yo creo. El Dios al que yo creo es un Dios poderoso que está sanando a la gente de cáncer, que está levantando al paralítico, que está haciendo milagros. Yo he visto gente ser sanada de cáncer, he orado por gente, por niños que tienen leucemia y han sido sanos. He orado por gente que tenía un cáncer terminal, iba a morir. El médico le dijo: va a morir. Y Dios dijo: no va a morir, va a vivir. Ese es el Dios que yo creo, no un Dios que está colgado en una imagen. Ese es el Dios verdadero. Y eso es el sistema que te lo ha presentado. Y el diablo está toteado de la risa porque la gente está allí. Ay, toteado de la risa. ¿Y qué pasa? Que entonces la gloria de Dios, los milagros de Dios no pueden producirse en la vida de las personas. No pueden. Entonces, he dicho, la duda te abre la puerta al temor. El temor te paraliza. Cuando tú tienes miedo, estás así. ¡Ay! No te puedes ni mover. Tienes miedo. Todo le da miedo. Hay gente que le da miedo a la oscuridad, hay gente que le da miedo a las cucarachas. Ve una cucaracha, ay, eso es como si viera al diablo en persona. Hay gente que todo le da miedo. Todo le da miedo. Viene la enfermedad y lo primero que le habla la voz del diablo: te vas a morir. Pero ya, te vas a morir y te vas a ir al infierno también. Oh, ya lo acabó, lo mató totalmente. ¿Y te vas a ir al infierno? Se va a morir tu hijo, se va a morir. Y él está reído y usted. El temor. Cuando dice la Biblia que Cristo venció el temor, que Cristo rompió el poder del temor, rompió la muerte por medio de la muerte. A eso es lo que Dios nos quiere llevar. Perdónenme si soy muy efusivo, pero es que la palabra de Dios es veraz y poderosa. O sea, usted necesita a alguien que le predique con poder y con fuerza y con convicción. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la duda le abre la puerta al temor. Y lo segundo que yo quiero que usted vea: la incredulidad. Mateo capítulo 13. Vamos al precioso libro de Mateo. Gloria a Dios por Mateo. Gloria a Cristo por Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 54. Resulta, vamos a leer desde el verso 53.
Allí, Mateo 13, 53. Bendito Dios. Escuchen. Cristo, estamos de acuerdo en una cosa. Cristo es el Todopoderoso. Amén. Cristo es Dios. Amén. Cristo todo lo puede. Amén. No hay nadie como Cristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Le voy a decir una cosa. Cristo no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Cómo le parece? Uy, ¿cómo así? Eso es herejía. Herejía. Pues no, ya le voy a mostrar por qué Cristo no pudo hacer milagros en Nazaret. Le voy a mostrar. Cristo, el Todopoderoso, el Rey, el Dios, no pudo hacer milagros en Nazaret. No pudo hacer ni un milagro en Nazaret. ¿Cómo le parece a usted? ¿Sabe por qué? Vamos a leer el capítulo. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue allí, a Nazaret. Y llegando Jesús a su pueblo, escuche, Cristo nació en Nazaret. Cristo creció en Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Cristo aparece en el ministerio, esto es decir, cuando Él tenía 30 años y Él empieza a predicar la salvación, el reino de Dios y todo lo que hemos estado hablando en todo este tiempo. Antes de esos 30 años, Cristo había estado con su padre putativo José. Y José le había enseñado a él un oficio, el cual, el ser carpintero. Entonces, a Cristo la gente de Nazaret, como la gente hoy en día de su barrio, de su pueblo, de su ciudad lo conoce, a Cristo la gente de Nazaret lo conocía. Y a Cristo la gente de Nazaret lo conocía como el hijo de José, el carpintero. ¿Listo? La gente no conocía a Cristo como el Hijo de Dios, el ungido, el enviado, el milagroso, el todopoderoso. No, la gente no conocía a Cristo así. En Nazaret la gente lo conocía como el hijo de José, el carpintero. O sea, uno más del montón. Entonces, llegando Jesús a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga. De tal manera que se maravillaban. Mire, Él les enseñaba el reino de Dios y ellos se maravillaban. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde éste obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Pero si este era el hijo de José. Escuche, ellos empiezan a preguntar, lo ven enseñar y dice: pero ¿de dónde salió con eso? Como que el día de mañana usted lo vieron viviendo en una casita de bareque, de madera, y entonces en un mes después una casa impresionante y un carro impresionante. Entonces la gente de su vecindario le dice: pero ¿y este? Este no estaba ahí miserable y arrancado. ¿De dónde salió con estas cosas? Es la misma expresión que ellos están teniendo. Entonces dice, verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Oye, ¿no es este el hijo del panadero, del carnicero que estaba allí? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y María, todos los hijos que tuvo María, para que después digan que es que María era virgen. ¿Virgen dónde? Virgen era cuando tuvo a Cristo, pero después María ya de virgen nada. Tuvo un montón de hijos. Ahora dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo estas cosas? O sea, escuchen, no estaban creyendo quién era y lo que Cristo les estaba predicando. Verso 57, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No lo honraron, no honraron el manto de poder de él. Y verso 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Ay, pastor, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que la incredulidad anula el poder de Dios? ¿Cómo le parece que sí? Cristo el Todopoderoso no pudo hacer milagros en la gente de Nazaret como Él los hacía por la incredulidad de ellos. Porque ellos no veían al Mesías, ellos veían al hijo del carpintero. De la misma manera hay gente, cuando Dios lo vaya a levantar y lo esté levantando a usted, y Dios está haciendo milagros con usted, hay gente que va a tener cierta familiaridad con usted y le va a decir:
Ay, pero este no era el primo tanto. Este no era aquel. Este no era aquel. ¿De dónde este va a hacer esto? Y entonces ellos no van a poder recibir del poder de Dios a través de su vida. Por eso Cristo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, en su propia, con sus semejantes. Entonces, la incredulidad te lleva a que el poder de Dios se anule y no recibimos nada. Pero nada. La palabra incredulidad en el griego es esta. Apistos, con S las dos, apistos. Fíjese lo que dice, o el significado de esta palabra. Falta de fe, incredulidad, infidelidad, dudar, infiel, persona indigna de confianza, persona pagana. Un pagano es aquel que no cree en Dios, un ateo. Esa es incredulidad. Ese es el significado de la palabra incredulidad. Entonces, hasta aquí hay dos cosas. Tres cosas, perdón. Número 1, la duda le abre la puerta al temor. El temor me esclaviza. El temor me paraliza. Número 2, la duda le abre la puerta a la incredulidad. Y cuando la incredulidad viene a mi vida, yo soy, a los ojos de Dios, soy un pagano, un incrédulo total. Yo no voy a recibir nada. Ahí sí que es peor. Si ya la duda decía es imposible que el que duda reciba, pues ya el que está en la incredulidad, auméntelo por 100, elévelo a 100. Ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Metiendo duda, metiendo temor, metiendo incredulidad, y la gente está ahí, atada, encadenada a la duda, al temor y a la incredulidad. Y por eso los milagros de Dios no se producen. Por eso no está sucediendo nada en mi vida. Por eso, si estoy enfermo de cáncer, pues voy a morir. Por eso, si estoy siendo pobre, pues voy a terminar pobre. Y así sucesivamente, uno tras otro. Pero hoy, la voz de Dios va a hablar. Y va a hablar fe para cambiar nuestra circunstancia. Porque la voluntad de Dios no es que usted muera. La voluntad de Dios no es que usted sea pobre y miserable y arrancado. La voluntad de Dios no es que usted sea enfermo. La voluntad de Dios es que usted sea un hijo de Dios y por tanto, si hijo, heredero del reino de Dios. Sano, libre, próspero y con poder. Esa es la voluntad de Cristo. Si no, entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Hay quienes piensan que Cristo solamente murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Sí es cierto, pero no es del todo. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, pero también para que entremos al reino, para que seamos gente de reino, próspera y vivamos en victoria, en medio de un mundo de oscuridad, de tinieblas, en medio de un mundo que la gente no tiene esperanza, que la gente se está muriendo, que hay guerras, que hay niños de 2 años ahogándose en el mar, viniendo de África a Europa, en medio de un mundo en caos, porque Satanás lo tiene en caos. Pero a veces estamos tan encerrados en nuestra propia realidad que no vemos, no somos conscientes de lo que está aconteciendo. No somos conscientes. El otro día yo hablaba con mis hijos y los estaba educando, porque a veces mis hijos quieren ser un poquito complicados para la comida. Bueno, los que tienen hijos sabrán un poco, ¿no? A veces los niños quieren ser complicados para la comida, les encanta la hamburguesa, los hot dogs, les encanta los kebab y todo lo que sepa rico les encanta, pero las verduritas y todo ese tipo de cosas no les gustan. Entonces empiezan a hacerle caras a la comida. Y un día me senté con ellos y les dije: miren, niños, ¿ustedes saben cuántos niños negritos de África desearían de todo su corazón comerse ese plato de comida que ustedes tienen en la mesa? Les dije: millones. Y no solamente en África. ¿Usted sabe cuántos niños en Venezuela, en Latinoamérica, en Colombia, en Nicaragua, cuántos niños quisieran tener un plato de comida como el que ustedes tienen en su mesa? Millones. Y ustedes están aquí haciéndole caras a la comida. ¿Cuándo
lo que deberían de hacer es darle gloria a Dios y agradecer a Dios que no nacieron en Latinoamérica ni nacieron en África, sino que nacieron en España, en un país próspero. Y así les enseñaba a mis hijos y se me quedaron y empezaron a comer. Así no te guste, vas a aprender a comértelo. Porque cuánta gente vive en los puentes, debajo de los puentes, perdón. Aquí en España no se veía la indigencia. Cuando yo llegué a España hace 18 años, yo no veía nunca un indigente por la calle. Antes, al contrario, ¿sabe qué veía yo? Los españoles cogían y los cochecitos viejos, los coches viejos, cuando se renovaban el coche, los tiraban, nuevos, buenecitos, y se los regalaban a otras personas. Y yo decía, wow, tremendo, esto en Colombia en la vida. En Colombia escasamente un vecino se logra comprar un Renaultcito 4 echando humo negro, que no puede ni andar, que a cada esquina, empújalo. Dios santo. Yo dije, gloria a Dios, aquí yo no veía eso, hermano. Pues hoy en día usted ya los puede ver en la calle. Gente buscando para comer en la basura. Gente buscando para comer en la basura. Y gracias a Dios, la misericordia de Dios está con su vida, que usted no está buscando para comer en la basura. Pero hay gente así que está buscando para comer en la basura. Si está sucediendo en Europa, imagínese en Latinoamérica. Los niños, el otro día, a mí me encanta la cultura. Yo analizaba un país como México. ¿Sabe qué hacen los niños en México? Niños de 6, de 10, de 12 y de 13 años. ¿Sabe qué hacen los niños en México? ¿Sabe dónde viven? Debajo de las alcantarillas. ¿Sabe cómo les dicen? Los niños ratas. Consumidos por las drogas y buscando en la basura para comer. Y digo México porque vi el reportaje de México, pero sucede en Colombia, sucede en Venezuela, sucede aquí, allá, en África, sucede en todos lados. Oriente está destruido, Siria está destruido, los niños muriendo por la guerra. Amados, y a veces nosotros nos quejamos con Dios porque no tenemos un par de zapatillas Nike, porque no tenemos una camisa Levi's o Levi's, perdón. A veces, y no le damos gloria a Dios, porque gloria a Dios por su misericordia tenemos las cosas que necesitamos. Entonces, la incredulidad anula el poder de Dios y no deja que tú recibas las cosas de Dios. Ok, vamos a entrar en el punto central del mensaje. Con esto yo entiendo entonces que la duda, cuando yo dudo, no recibo nada. Cuando yo dudo, le abro la puerta a dos cosas: al temor y a la incredulidad, y ya estoy perdido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recibir fe para poder ver la gloria de Dios en mi vida. Entonces vamos a ver qué es la fe. Vamos a ver qué es la fe realmente, porque a muchos nos han enseñado, sí, la fe es creer. Tenga fe, hermano, tenga fe, hay que tener fe. Pero ahorita que usted no sabe ni qué es fe. ¿Qué es eso de fe? No, usted lo escucha y dice fe, pero usted no sabe qué es fe. ¿Qué es fe? Creer. Pues déjeme decirle que no es solamente creer, va muchas más cosas, va mucho más allá de la fe. Por eso usted hoy está aquí, para que comprenda qué es fe realmente. Lo primero que yo quiero mostrarle es la fe en la palabra de Dios, pero en el Antiguo Testamento. Para eso usted se va a ir al libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Porque le voy a decir el significado de fe, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Uy, el hermano, qué capacitado está, sabe griego y hebreo. No, amado, no sé griego y hebreo. Lo que pasa es que la palabra de Dios originalmente fue escrita en el hebreo y en el griego. Entonces, por eso necesitamos un significado concreto. Porque la palabra la Biblia en el español te lo traduce fe, pero tú ahí te quedas en fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Entonces, Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.
El orgulloso, su alma no es recta, pero el justo, aquel que ha sido justificado por Cristo, el justo por su fe vivirá. Y la palabra vivirá allí lo que me da a entender es que voy a prosperar, voy a salir adelante. ¿Qué es lo que la gente normalmente piensa? ¿Cierto? ¿Cierto que usted piensa en salir adelante, en prosperar, en progresar? Si usted no piensa así, venga que lo liberamos ya mismo, porque ya es terrible que usted piense de otra manera. Bueno, entonces, la palabra original hebrea que sale allí en este pasaje de Habacuc 2:4, que el justo por su fe vivirá, la palabra fe es en el hebreo emuná. Significa, escúchelo, amado. Número 1, firmeza, estar firme. Número 2, seguridad, estar seguro. Número 3, fidelidad, ser fiel. Número 4, mente firme, sin duda. Número 5, lealtad. Número 6, veracidad. Número 7, verdad. Oh, hermano, ahora ve que fe no es solamente creer. Ahora está viendo usted un significado bastante concreto y amplio de lo que es la palabra fe. Vuelvo y lo repito. Significa firmeza, seguridad, fidelidad, mente firme, lealtad, veracidad, verdad. Entonces, cuando la Biblia está diciendo el justo por su fe vivirá, está diciendo el justo cuando esté firme, cuando esté seguro, cuando sea fiel, cuando tenga la mente firme, cuando sea leal y esté en la verdad, vivirá. Vivirá. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No está diciendo otra cosa. Entonces ya no es fe y creer. Ya no es solamente eso. Todos estos significados tienen que llegar a mi corazón y yo vivir en ellos para que yo pueda vivir en Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Entonces, en el idioma griego, vamos a Hebreos. Ahora tocamos este libro, pero vamos al libro de Hebreos, pero entonces ya no al verso 6, sino al verso 1. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Escuche. Y le voy a hablar le voy a mostrar dos traducciones bíblicas, que es la Biblia del Jubileo y la Biblia Amplified Bible en inglés. Me toca que meterme hasta el inglés, pues, sin saber inglés me toca, en nombre de Jesús. Pero le voy a mostrar cómo las palabras y las diferentes versiones bíblicas te van a dar un significado mayor. Entonces vamos a leerlo primero en la que usted tiene, Reina Valera del 60, Biblia de las Américas, la que usted tenga por ahí. Dice así, Hebreos 11:1, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Escuche, lo empieza a leer y usted dice: la certeza de lo que se espera. Hay mucha gente que no comprende lo que quiere decir. Pero dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Vale? Certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Quiere decir certeza. ¿Certeza qué significa? Que yo estoy cierto, que estoy convencido. No, eso es certeza. Entonces dice, la fe es que yo estoy convencido de lo que espero. ¿No? Y después dice, la convicción. Estoy convencido. La convicción de lo que no veo es la fe. Me quedé igual. Me quedé a cuadros. Me quedé igual. ¿Vale? Vamos a ir a una traducción un poquito más explicativa. Vamos a leer la Biblia. Yo la voy a leer para que usted la escuche. Vamos a leer la Biblia traducción al lenguaje actual, que tiene un lenguaje más moderno. Por ejemplo, esta Biblia dice: la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro. Mire, esto ya empieza a tener más sentido para mí. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo
existe aún cuando mis ojos físicos no lo puedan ver. ¡Wow! Ahora sí ya le empieza a entrar, ¿cierto? Empieza a entenderlo, ¿cierto? Ahora sí empieza a comprender. Vuelvo y lo leo. La fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que yo voy a recibir lo que espero. Es estar convencido de que algo existe aún cuando mis sentidos físicos no lo puedan ver. Eso es fe. Ahora voy a mostrarle la Biblia del Jubileo en English y la Biblia Amplified Bible en inglés, por supuesto. No se lo voy a leer en inglés, no le voy a dar ese gusto, pero le voy a leer la traducción. Entonces la Biblia del Jubileo dice: la fe, por lo tanto, es el fondo de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas que no se han visto. Escuche, ahora le voy a explicar. Otra traducción. Ahora le voy a leer la Amplified Bible, que significa en español la Biblia ampliada. Estos son versiones en inglés, en español no las tenemos. Dice, en la Amplified Bible o la Biblia ampliada, dice: ahora la fe es la garantía, escuche, garantía, y pone entre paréntesis el título de la escritura, la confirmación, escuche. Ahora la fe es la garantía, el título de la escritura, la confirmación de las cosas esperadas, divinamente garantizadas, y la evidencia de las cosas que no se han visto. La convicción de su fe comprende como hecho lo que no se puede experimentar por los sentidos físicos. ¿Se lo vuelvo a leer? Lo voy a volver a leer. Vuelvo y repito. Dice, la fe es la garantía, el título, la escritura. ¿Vale? Cuando usted, ¿quién ha comprado pisos aquí? ¿Alguien ha comprado un piso? ¿Nadie? Bueno, cuando usted va a comprar un piso, antes de que a usted le entreguen el piso, usted firma la escritura. ¿Ok? Firma el contrato. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted firma el contrato, entonces usted dice, ese piso ya es mío. Sea que lo haya comprado por una hipoteca, por lo que sea, bueno, usted se siente dueño, aunque sea del banco, pero usted se siente dueño de él, ¿cierto? O si lo ha comprado, pues a cash, en efectivo, gloria a Dios. Entonces, desde que usted firma la escritura, usted dice, ese piso es mío, aunque usted no haya entrado a él, ¿cierto? ¿Vale? Cuando los promotores inmobiliarios venden los pisos aquí, los venden así. El piso ni siquiera ha sido construido, el edificio no está construido. Cuando ellos construyen el edificio es porque todos los pisos ya están vendidos. ¿Usted sabía eso? Debería de saberlo. Si usted vive en España, debería de saberlo. En España está la burbuja inmobiliaria. Y en España, cuando usted compra un piso, o ya venden los promotores inmobiliarios, venden los apartamentos, es cuando ya todo está vendido, entonces construyen. Entonces realmente la gente firma unas escrituras, ha pagado algo cuando físicamente no tiene nada. Y tiene que esperarse 1, 2 o 3 años hasta que tienen su piso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese, ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque es el ejemplo que nos da la Amplified Bible. O sea, la fe es como tener eso, un título de propiedad ya firmado. Yo lo tengo ya firmado, es mío, aunque yo no lo esté viendo. Es mío. Yo sé que va a venir, aunque mis ojos no lo estén viendo. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces dice, divinamente garantizadas, la evidencia de las cosas que no se han visto, la convicción de mi fe, o sea, el estar convencido de eso, ¿qué hace? Hace que tomo como hecho y experimentado lo que mis ojos no pueden ver. O sea, ya lo tengo. En otras palabras, lo voy a llevar a la aplicación de su vida. Si usted está queriendo un milagro, le voy a poner un ejemplo. Está enfermo. Usted está enfermo. Cuando usted tiene fe, aunque su cuerpo físico le duela, aunque el examen médico le diga está enfermo, aunque todas las cosas, los pronósticos y todo estén en su contra, usted sabe que Dios ya lo sanó y está esperando a que eso suceda en su cuerpo físico. Eso es fe.
Entonces, hermano, ya no es creer. Usted está firme, está seguro que aunque su cuerpo físico le esté doliendo y aunque el médico le diga que se va a morir mañana, Dios ya lo sanó y eso se va a producir. ¿Por qué Dios pudo sanar la gente de cáncer que llore por ella? ¿Por qué? Porque era gente que tenía fe. ¿Por qué Cristo hacía milagros? Porque era gente que tenía fe. ¿Por qué los discípulos Pablo, Pedro, Juan hacían milagros? Porque era gente que tenía fe. No era gente en incredulidad, era gente que sabía que Cristo estaba vivo y que Cristo era galardonador de los que a Él se acercaban. Entonces la fe, ahora me comprende un poco la fe, me comprende la escritura un poco. Entonces, en el idioma griego, la palabra que sale allí en el verso 1 de Hebreos 11:1, fe, es la palabra en el griego pistis, pistis con doble S. Significa, número 1, credibilidad. Número 2, convicción de la veracidad de Dios. Número 3, confianza en Cristo. Número 4, perseverancia en la perseverancia en la profesión del evangelio. Número 5, fe. Número 6, fidelidad. Número 7, confianza. Número 8, gracia. Fíjese lo que significa la palabra fe en el idioma griego. Vuelvo y se lo repito, es digno de repetir. Credibilidad, convicción de la veracidad de Dios, confianza en Cristo, constancia en la profesión del evangelio, fe, fidelidad, confianza. Le voy a decir algo. ¿Sabe usted por qué hoy está aquí en un hotel de Valencia? Tal vez no sea un hotel 5 estrellas, pero ¿sabe por qué está usted en una sala cómoda, con aire acondicionado, con agua y con blog de nota y todo lo que usted quiera? Por fe. Esto no lo estoy pagando yo no estoy trabajando, yo no trabajo. Soy profesional, pero yo no estoy trabajando, esto no lo estoy pagando yo, esto lo está pagando Cristo. Y aquí estamos, vea, todos los domingos, y no se está muriendo de calor por allá. ¿Por qué? Por fe, por fe, por fe. Porque Dios nos llamó a hacer su obra. Y como Dios nos llamó a hacer su obra, entonces aquí estamos, por fe. Cuando Dios me llamó a mí, no había nadie alrededor. Yo le dije, Señor, yo te creo. Físicamente yo no veo a nadie, pero yo en fe estoy viendo multitudes. 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 Cuando Dios me dijo, voy a hacer milagros a través de tu vida, yo empecé a orar por la gente. Y no sucedía, no sanaba ni un dolor de cabeza. Sí, es cierto. Ni un dolor de cabeza sanaba, pero creía y creía. Y llegó un día, vino el poder de Dios sobre mi vida y cáncer, leucemia. Se han estirado las piernas de la gente. ¿Por qué? Por fe, por fe, por fe. Eso es tener fe en Dios. Eso es recibir el reino de Dios. ¿Por qué Dios habla a través de mi vida? Por fe, porque yo creí. Dios me dijo que iba a hablar a través de mi vida y yo le creí. Dios me dijo, voy a usar tus cuerdas vocales, voy a usar tus manos para sanar, voy a hacer cosas grandes contigo. Yo creí. Yo en ningún momento dije, ay no, me da miedo, ay no. Me lancé y me tiré de cabeza. Me lancé, tuve fe. Le dije, Señor, yo no voy a ser un incrédulo, yo voy a creerte. Y no es nada para lo que Dios va a hacer. Y no es nada para lo que Dios va a hacer con usted. No es nada para lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Él nos ha dado poder. Él nos ha dado poder. Y Dios quiere hacer cosas grandes con su vida. Libertar endemoniados. Y me he enfrentado al reino de las tinieblas en el poder del Espíritu Santo. Y le digo a los demonios, te vas. Y sale corriendo como que, mejor dicho, han visto a Dios. ¿Por qué? Por fe. Porque no dudo. Y nunca me ha faltado ni una caja de leche en mi nevera. Nunca. Dios ha sido fiel. Nunca me ha costado sin comerme un bocado de pan. Nunca. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nunca mis hijos se han acostado sin comer. Es más, todos los mejores. Buena ropa, buenas zapatillas, buena comida, que los llevo aquí, que los llevo acá. ¿Por qué? Por fe. Porque he creído en un Dios que ama a sus hijos.
Y he creído en un Dios que quiere hacer cosas grandes. Y si Dios es mi Dios y es mi Padre, ¿será que mi papá va a dejar que yo aguante hambre? Por supuesto que no. ¿Será que mi papá me va a desamparar? Por supuesto que no. Usted es padre, los que son padres, ¿usted quiere ver a su hijo enfermo? Pues no. ¿Usted quiere ver que su hijo aguante hambre? No. Pues Dios es Padre. Y Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y para hoy, Dios lo trajo hoy a usted aquí, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Entonces, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es digno de aplaudir. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Eres digno de alabanza, Señor. Digno de poder, Cristo de la gloria. No ese que está colgado ahí en las iglesias católicas. Cristo de la gloria, Cristo de la gloria, Cristo de poder, Cristo de convicción, Cristo de poder. Ese es el Cristo que yo tengo, amado. Ese es. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a mostrar 2 pasajes más y le voy a soltar el poder de Dios si usted quiere recibirlo. En el nombre de Jesús. Le voy a mostrar cómo Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento, pero porque este tenía fe. Váyase a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Santo, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Estoy sintiendo la gloria de Dios. Estoy sintiendo, no, pero no lo digo de verdad. Hay gente que lo dice, pero no pasa. Hay gente que dice, siento la gloria de Dios, pero no está la gloria. Ahí está la gloria. Está la gloria. Hechos capítulo 3 dice así: un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días había un hombre, y dice, todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocido como el portón hermoso. Un hombre paralítico, un hombre que no podía caminar. ¿Sabe qué hacían? Lo llevaban. Era un cojo, un paralítico de nacimiento. No tenía un accidente, no. Era un paralítico, nació así. ¿Conoce a alguien que ha nacido así? Pues esto sucede. Y a él, pobrecito, lo traían en una camilla, alguien de sus familiares o lo que sea, y lo ponían ahí en el suelo, al lado de lo que era la sinagoga de los judíos, el templo de los judíos. Y estaba ahí, y el paralítico todos los días era, ay, una limosnita, ay, por favor. Claro, estaba invalidado, no podía trabajar, no podía. Ok, mire el milagro tan poderoso. Entonces, todos los días era llevado en el templo conocido como el portón hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, escuche, Pedro y Juan son discípulos de Cristo, apóstoles del Señor Jesucristo. Y dice, tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero y ellos lo miraron fijamente. Pedro le dijo, préstanos atención. Escuche, le estoy leyendo la Biblia, traducción al lenguaje actual, ahora se lo leo en otra versión. Y aquel hombre, mire, me encanta este verso 5. Este es lo que yo quiero mostrarle. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que ellos iban a darle algo. Escuche, ese hombre tenía expectativa. Pedro y Juan lo ven y le dicen, míranos atentamente. Y él, sí, ¿qué me van a dar? Él pensó que le iban a dar 200 denarios en aquel entonces. Él pensó que le iban a dar 500 euros. Ay, ¿qué me van a dar? A ver, estaba esperando recibir algo. Le estoy dando la clave de cómo usted va a recibir un milagro de Dios. Usted no va a recibir un milagro de Dios así. No, hermano. Usted va a recibir un milagro de Dios si usted tiene hambre. Si usted tiene hambre. Entonces este hombre lo miró atentamente, a ver, ¿qué me vas a dar? Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero te voy a dar de lo que sí tengo. Y en el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que te levantes y camines. Y enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y sin más entró en el templo con Pedro y con Juan.
caminando, saltando y dándole gloria a Dios. Caminando, saltando y dándole gloria a Dios. No le dieron 500 euros, pero le dieron unas piernas nuevas. Gloria a Dios. No le dieron dinero, pero Cristo le dio unas piernas nuevas. Había nacido sin piernas y Cristo le dio unas piernas nuevas, amado. Tal vez usted esté necesitando 1,000 euros, 2,000, 5,000 para el tratamiento del enfermo. Cristo no le va a dar 5,000, Cristo le va a dar un hígado nuevo, un corazón nuevo, un estómago nuevo, un riñón nuevo. Esto prueba que este hombre tenía fe. Tenía fe. En la Biblia de las Américas dice así. Dice, este hombre en el verso 3 en la Biblia de las Américas dice, este hombre viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les pedía limosnas. Entonces Pedro junto a Juan, fijando en él su vista, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Esperando recibir algo de ellos. Tenía fe. Esto Pedro y Juan, tenía fe. Por tanto, Dios lo premió y honró su fe. He dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. El que tenga fe tiene que creer que Dios existe y Dios es galardonador de esa fe. Es galardonador. Le estoy soltando la palabra porque ahora mismo la palabra le está produciendo fe en su corazón. Dios quiere sanarlo. Dios quiere prosperarlo. Le voy a dar un ejemplo más. Hechos capítulo 14, versículo 9. No le puedo dar, nos podemos tirar aquí todo el día. Por mí yo me tiro aquí todo el día leyéndole la Biblia entera, de todos los casos, pero no puedo. Entonces le estoy dando ejemplos puntuales. Yo le cuento que yo ni me voy a comer, le leo la Biblia entera si quiere, si usted me va a escuchar todo el día. Entonces estoy escogiendo versos puntuales. La Biblia está llena de esto, llena. De Génesis a Apocalipsis está llena de fe. Entonces fíjese, Hechos capítulo 14. Dice, estos son otros apóstoles. Hablamos de Pedro y Juan. Ahora vamos a hablar de Pablo y Bernabé. Estaban predicando la palabra de Dios en una ciudad que se llama Listra, en la antigua Asia Menor, en el imperio grecorromano de aquel entonces. Y dice, verso 8, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde su seno de su madre, y que nunca había andado. Otro paralítico de nacimiento. Oiga pues, había un montón de paralíticos de nacimiento en aquella época. Hoy también hay un montón. Dice, estaba cojo, nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Predicando la palabra. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando en él la miraba. Pablo, fijando la mirada en él, viendo, mira este verso, viendo que tenía fe para ser sanado. Este cojo estaba escuchando a Pablo hablar atentamente. Un Cristo que sana, un Cristo que liberta. Hoy yo necesito conocer a ese Cristo, yo necesito eso para mi vida. Seguro que eso estaba diciendo el cojo Y Pablo fijando la mirada en él, viendo que tenía fe. Mire lo que sucede. Dijo con fuerte voz, Pablo, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Y cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y diciendo en idioma licaonía, los dioses semejantes a estos hombres han descendido a nosotros. Porque claro, ellos eran griegos, los griegos eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Cuando vieron que Pablo hizo ese milagro, o más bien dicho, Cristo a través de Pablo hizo el milagro, ellos dijeron, ¡wow! Aquí pasó algo extraordinario. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué ese paralítico se levantó? Porque tenía fe. No dudó. Le voy a mostrar el último pasaje.
Gloria a Dios. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. El último pasaje que yo le quiero mostrar. Esta mujer es impresionante. La mujer del flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de Dios así: y había una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. ¿Sabe qué significa flujo de sangre por 12 años? Tenía un sangrado vaginal descontrolado, pero fuerte. Esa mujer, ese sangrado vaginal seguro que la llevaba a tener anemia, le producía muchos problemas en su vida. Era una cosa terrible. Por 12 años, hermanos, es que una cosa es un año. Por 12 años, escuche la palabra, había una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino todo lo contrario, había empeorado. ¡Guau! Terrible. Dice que aún hasta tenía dinero y se había gastado todo en los médicos de aquel entonces, pero no la habían podido sanar. Antes peor, le iba peor, estaba peor la mujer. Aquí viene lo poderoso. Había empeorado. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, escuche, ¿qué escuchaba hablar de Jesús la mujer? Oh, está aquí el Mesías, el que sana, el que hace milagros, el que liberta a los endemoniados, el que salva, el Dios todopoderoso. Eso estaba escuchando ella de Jesús. No es que era un carpintero, que era el Mesías. Cuando oyó hablar de Jesús, mire lo que hizo esta mujer. Gloria a Dios por esta mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Escuche, una mujer valiente. Verso 28. Porque confesaba para ella misma, decía para ella misma, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de aquella aflicción. Impresionante. Le voy a leer el pasaje porque le voy a mostrar en las circunstancias que esta mujer tocó a Jesús. No es que Jesús estaba allí, ella llegó y ¡ay, Jesús! Y lo tocó. No, así no sucedió. Le voy a mostrar cómo sucedió. Dice, verso 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices quién te ha tocado? Algo ilógico. ¿Cómo así que la multitud te oprime? Ahí está el punto. Jesús estaba en medio de una multitud de gente. No estaba solo. Había un montón de gente que quería a Jesús. Haga de cuenta que Jesús está aquí en medio y todo el mundo está ahí encima. ¿Usted ha visto las noticias cuando va un jugador que todo el mundo se le abalanza, que fotos y que no sé qué? Pues Jesús estaba así, entonces no habían selfies, pues entonces nadie se tomaba selfies con él. Pero todo el mundo estaba así: ¡ay, Jesús! ¡ay, Jesús! Había una multitud impresionante, no había por dónde pasar a Jesús. Mi pregunta es esta, yo esto se lo preguntaba a Dios: ¿cómo fue posible que esa mujer toque a Jesús con un montón de gente delante? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: la gente para esa mujer representaban los obstáculos, pero ella tenía tanta fe que esos obstáculos no la vencieron. A gatas, agachándose y así siéndose pisada por la multitud, tocó a Jesús y le arrebató un milagro a Dios. Escuchen, Jesús no la sanó, Jesús no le dijo: ay, mujer, yo te voy a sanar, nunca. Ella, por su fe, le arrebató un milagro a Dios. Le arrebató un milagro a Dios. Mire lo que dice, gloria a Dios por esta mujer. Mire lo que dice. Entonces los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor, Cristo estaba así. Él sabía que algo había pasado. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Se arrodilló y le dijo toda la verdad.
O sea, le dijo: Señor, yo te toqué. Yo me arrastré, yo hice lo que tuve que hacer, pero yo te toqué. Y mire lo que le dijo Jesús: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de esa aflicción. Impresionante, impresionante, amado. Le estoy dando la clave para recibir los milagros de Dios. Le estoy dando las claves específicas para recibir los milagros de Dios. Esta mujer, ¿cuál es el obstáculo que usted tiene delante? Si usted tiene fe, lo va a pasar y va a tocar a Jesús. Y Jesús lo va a sanar, Jesús le va a dar prosperidad, Jesús lo va a liberar, lo que sea que usted necesite. Pero tiene que tener fe. No puede quedarse ahí. Al diablo quiere que usted se quede ahí y dice: ¡ah, Dios mío! Ah". Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted sea un incrédulo. El diablo quiere que usted esté en temor, que usted dude. Pero Dios quiere que usted tenga fe para sanarlo. Dios quiere que usted tenga fe. Gloria a Dios. Padre, gracias. Póngase sobre sus pies. Guarde su Biblia. Le voy a demostrar lo que estamos hablando. Padre, en el nombre de Jesús.